Hola amigos, soy Francisco y esto es Béisbol, Números y mucho más, en su grabación número 11. Hoy voy a romper con la especie de programación que tenía. Voy a permitirme un gesto de locura, que debe ser una locura muy cuerda, como verán más adelante. Le voy a dedicar un programa a José de la Caridad Méndez, uno de los personajes históricos más importantes del béisbol cubano, sino el más importante de todos. Méndez fue un lanzador de las primeras décadas del siglo XX, nacido en 1887 y muerto en 1928. El que quiera leer una buena semblanza de Méndez debe acudir a una obra imprescindible no solo para cualquier admirador del béisbol cubano, sino para todo cubano culto, que se llama La Gloria de Cuba, del profesor Roberto González Echevarría. Vamos a empezar con la trayectoria beisbolera de Méndez. Una especie de síntesis muy breve. Lo primero que voy a mencionar es un trabajo extraordinario de scouting a cargo de Bebé Roller, el pitcher más importante que había habido en la Liga Cubana antes del propio Méndez, que en 1907 fue enviado a observar a un jugador en la provincia a un lanzador en la provincia de Santa Clara, pero no fue ese jugador cuyo nombre desconocemos el que captó la atención de Bebé Roller, sino que fue un hombre que estaba jugando el shortstop y fue enviado a relevar, y en 3 innings impresionó tremendamente a Roger, que logró que lo contrataran para el legendario equipo Almendares, y en su primera temporada con los novatos 7 ganados y 0 perdidos. O sea, no tuvo una etapa de aprendizaje a los juegos. 20 años ya era un pitcher derecho y derecho. Después se enfrentó en la llamada serie americana a equipos profesionales norteamericanos, entre ellos el Cincinnati de las Grandes Ligas. Abusó con el Cincinnati, 25 escones. Después siguió dándole escones a otros equipos independientes, hasta que quedó en 45, que fue el récord absoluto del béisbol profesional. Hay un récord de Ramón Bragaña, otro de nuestros grandes lanzadores, pero ese récord fue exclusivamente en la Liga Cubana y es más bajo que el de Méndez. Méndez tiene una etapa de culminación hasta 1915, en la cual fue un lanzador de una eficacia extraordinaria, tanto en el béisbol cubano como en los enfrentamientos contra esos grandes equipos profesionales que nos visitaban. Y sobre todo el historiador norteamericano Bjarkman ha puesto un poco en duda la capacidad de Méndez, igual que la capacidad de Cristóbal Torriente, el primer gran slugger cubano y gran jardinero central, basándose en la insuficiencia de los datos, en que jugaron un béisbol desorganizado. Era el béisbol que podían jugar. Y se habla de que cuando se enfrentaban a los jugadores de Grandes Ligas, se estaban enfrentando a jugadores que estaban un poco de vacaciones, que no se la tomaban en serio. A mí no me convence mucho eso, teniendo en cuenta las características de los jugadores de Grandes Ligas, sobre todo de la primera etapa del siglo XX, que eran personas que vivían de la agresividad y no de la gente que les gustara perder. Podía ser que jugaran al 90% de su capacidad, porque venían cansados, porque querían relajarse un poco, pero nunca tiraban a mondongo el juego, ni mucho menos. Bueno, Méndez tiene esa etapa en la cual hay un relato muy interesante de Ira Thomas, un receptor norteamericano que visitó Cuba en el año 1913, y se refiere a Méndez como si ya lo hubiera visto pichear en varias ocasiones. Y se deshacen elogios sobre nuestro lanzador, el punto de que lo considera casi al nivel de Walter Johnson, que era el non plus ultra, sobre todo en el año 2013, aunque hace una observación. La observación que hace es que Méndez había mermado, que seguía siendo un gran lanzador, pero que había tenido una etapa mejor,
y él se lo atribuye a que Méndez, una persona de constitución física ligera, se sometía a una enorme carga de trabajo como pitcher abridor, al cual se usaba con frecuencia. También hay los comentarios del famoso manager McGraw, que lo consideraba un pitcher de una calidad extraordinaria. En 1915 Méndez sufre un tipo de lesión en el brazo. Ahora no podemos saber, cuando eso no se hablaba del manguito rotador, ni del ligamento ulnar, ni había operaciones, ni había ningún tipo de medicina deportiva. Para eso incluso los peloteros de Grandes Ligas tuvieron que esperar un montón de décadas. Méndez se las arregló para continuar su carrera. Era un hombre que vivía del béisbol, un jugador profesional, jugando shortstop, jugando tercera. Bateaba bien, no era un bateador de poder, pero era un bateador con buenas condiciones de contacto. También empieza a dirigir. Ese es un punto que lo voy a tratar por separado un poco después. Y a partir de 1920 vuelve a pichear. Pichea con eficiencia, después vamos a ver los números. Pichea con eficiencia, aunque no con la frecuencia que había logrado pichear anteriormente, pero tiene otro momento culminante, como había empezado con los juegos contra el Cincinnati allá en Estados Unidos, la primera serie mundial negra, de las ligas negras. El juego decisivo lo pichó él y propinó también una lechada. Así que 16 años después se cierra ese arco de éxito de Méndez. Después todavía sigue pichando un par de años, pero ya con cierto declive. Ahora, si vamos a los números de Méndez, son impresionantes. Aquí tenemos en Cuba 76 ganados contra 28 perdidos. Aquí no había más estadísticas, carreras limpias ni nada. En las ligas negras sí se han reconstruido las estadísticas. Ganó 30, perdió 9, con 3.46 de promedio de carreras limpias y un porcentaje WAR de promedio en 162 innings de 3.4, excelente, y un FIP, un picheo independientemente del fildeo, de 289. En total tiene 123 ganados, 41 perdidos, 2.22 carreras limpias, en las estadísticas que se han podido recopilar. Ahora, voy a dar mis opiniones basadas en los comentarios acerca de Méndez. Se habla de que había perdido completamente la velocidad y se convirtió en un pitcher de bola floja. No creo que haya sido así, porque seguía ponchando bastante estoy diciendo, de acuerdo con una época donde a los peloteros no les gustaba que los ponchaban y recurrían mucho al toque, recurrían mucho a chocar la bola. Además hay una anécdota que sí no les puedo decir dónde la leí, pero estoy seguro que no la inventé, según la cual cuando estaba jugando shortstop, Oscar Charleston, uno de los grandes, de los 2 o 3 mayores jugadores de las ligas negras, estaba en su plenitud en cuanto a velocidad. Vio que él estaba corriendo de segunda para tercera y calculó que Méndez iba a capturar un batazo como shortstop en el hueco, y que como había dejado de pichear ya tenía el brazo flojo, le dobló imprudentemente por tercera y Méndez hizo un tiro perfecto y fuerte a home y lo sacó. Ahora, hasta ahí hemos hablado de los números y vamos a hablar de mucho más. Primero, lo que representa Méndez en la historia del béisbol y un poco en la historia cultural también. Méndez trasciende hasta el punto de que en la revista fundamental de la alta cultura cubana de la época, Cuba Contemporánea, hay una mención muy elogiosa a él por parte de José Sisto de Sola, un reconocido ensayista de ese momento, en la cual elogia a Méndez con su condición, lo considera el primer ídolo nacional del béisbol. Méndez, a mi juicio, es muy importante que él rompe por completo el estereotipo del pelotero latino que se ha mantenido y creo que no ha desaparecido por completo. Pelotero talentoso, explosivo, agresivo,
alegre, pero a la vez indisciplinado, tosco y poco inteligente. Méndez no era nada de eso. Méndez era un pelotero sereno, un pelotero decente, un tipo muy inteligente, un tipo que no trataba de lucirse, un tipo muy modesto, sobre todo un tipo que no utilizaba la violencia. En ese sentido es el equivalente del gran lanzador de esa época, Christy Mathewson, que tenía un carácter semejante. Y en cambio el gran Ty Cobb, el pelotero más representativo de la época esa de robo de base y el bateador que la colocaba bien, era el que se adaptaba un poco a ese estereotipo, un hombre muy violento. Tuvimos al otro, el siguiente ídolo que tuvo el béisbol cubano, que fue Adolfo Lucas, era un poco como Cobb. Era como Cobb sin racismo, una persona violenta que se fajaba. Aunque era un hombre generoso, tenía otras cualidades, era un hombre muy inteligente también. Entonces, Méndez comienza la tradición de lo que yo le llamo en Cuba los jugadores de tres funciones. Ahora se habla el disparate ese de jugador de dos vías, como si fuera una carretera. Término que se ha impuesto a partir de que surgió la figura de Ohtani, aunque se veía mucho en el béisbol independiente, donde sencillamente los rosters de los equipos, las plantillas eran limitadas y los hombres fuertes que bateaban bien solían jugar, pero bueno, jugaban left field, jugaban las posiciones donde no hacían mucho daño. Méndez jugaba el shortstop, una posición importantísima, aunque no era un gran bateador de punch, sino un bateador de contacto. Después vino Lucas, que también era tercera base, que sí también tenía poder y era manager. Después el incomparable Martín Diego. Después tuvieron Ramón Bragaña y Lázaro Salazar, hombres que también eran muy versátiles, eran bateadores y eran grandes mentores, grandes managers. Ahora, el caso de Méndez es el primero de un latinoamericano y de un cubano que dirigió equipos en las grandes ligas. Precisamente lo que leí en ese libro que conseguí hace poco es que él ha sido el manager de un famoso equipo que era el equipo de todas las naciones, organizado por un empresario progresista norteamericano blanco que se llamaba Wilkinson, un hombre muy original que incluso fue el creador de una especie de estadio plegable que llevaba consigo de unas graderías móviles. O sea, llegaba a cualquier rincón de los Estados Unidos e instalaba un estadio, una especie de campito de gloria o de campo de sueño anticipado. Pues Méndez parece haber sido el manager de ese equipo y después pasó como manager al béisbol de las ligas negras. Y aquí vamos a un punto muy importante. El hecho de que Méndez era un jugador que tenía un dominio al menos funcional del inglés que le permitía comunicarse, dirigir un equipo. Y en esa época el béisbol independiente y el béisbol de las ligas negras era un béisbol de personas más pobres, pero más libres que los de grandes ligas. Porque en grandes ligas estaban sujetos a la tiranía de la llamada cláusula de reserva que convertía a los jugadores en una especie de siervos de los managers. Y me parece muy importante y muy adelantado a su tiempo el que Méndez haya podido dominar la lengua inglesa hasta un punto que le permitiera ser director. A mí me parece, por ejemplo, que esto es una cosa que nos debe llenar de orgullo y debe ponernos a pensar a los que nos da un poco de miedo el inglés, nos sentimos amedrentados, que nosotros que hoy tenemos una serie de recursos, de cursos, hasta con el teléfono podemos aprender inglés, que nos debemos inspirar en la figura de este importantísimo jugador, de este importantísimo cubano. Bueno, en la próxima retomaremos el tema de los Cy Young, de estos casos de injusticia o miopía en la valoración primero de los pitchers, después vamos a pasar a un MVP y bueno, espero que me den sus likes, que se compartan y que manden comentarios y vamos a seguir con bastante frecuencia. Que la pasen bien.